Bien, ya hemos explicado en los anteriores videos los diferentes métodos de resolución de sistemas de ecuaciones de 2×2. Entonces vamos a aplicar esos 5 métodos aquí cuando tenemos problemas. Entonces este problema aplicando un sistema de ecuación de 2×2. Bien, entonces el problema 1 dice lo siguiente. Una evaluación consta de 16 preguntas. El profesor suma 10 puntos por cada respuesta correcta y resta 6 puntos por cada pregunta no contestada o incorrecta. Si Mario obtuvo 64 puntos en la evaluación, ¿cuántas preguntas contestó correctamente? Bien, entonces, para plantear el sistema de ecuaciones de un problema de estos, lo primero que tenemos que hacer es identificar las dos variables. Entonces, por aquí ya tengo señalado que la primera variable viene a ser las respuestas que son correctas. Y la segunda serían las respuestas que no son contestadas o son incorrectas. Entonces le vamos a dar la variable x a los aciertos y y, nuestra segunda variable para este caso, pues vamos a darle a las que son incorrectas. Bien, entonces ya tenemos identificadas las dos variables, ahora vamos a plantear las dos ecuaciones. Entonces abrimos aquí corchetes. Entonces las dos ecuaciones, la primera la podemos extraer de la siguiente manera, donde dice 16 preguntas. Entonces las 16 preguntas en el examen para Mario, entonces sería x más y suma 16. ¿Por qué? Porque aquí estoy sumando las que acertó y las que no contestó o fueron incorrectas, y en total son 16. Entonces ahí tenemos la primera ecuación. La segunda ecuación, ¿de dónde sale? De lo que vale cada una de las preguntas. Dice en una parte que suma 10 puntos por cada respuesta correcta. Entonces x sabemos que son los aciertos, entonces va a ser 10x menos, tenemos que restar las incorrectas, y dice que resta 6 puntos. Entonces resta 6 puntos y el total de puntos que tuvo en la evaluación fue de 64. Entonces aquí ya tenemos planteadas las dos ecuaciones. Entonces ya con ese planteamiento ya podemos aplicar cualquiera de los 5 métodos de solución. Aquí me voy a enfocar al sistema de igualación, lo voy a resolver por ese lado. Entonces vamos a aplicar el método de igualación. Entonces recordemos que igualación es despejar en el sistema de ecuaciones en las dos, despejamos una sola variable. Como la pregunta dice que cuántas preguntas contestó correctamente, entonces tenemos que buscar cuántos aciertos tuvo, es decir, x. Entonces para esta situación voy a despejar y en ambos sistemas de ecuación. Entonces para la primera ecuación, el despeje de la primera ecuación sería y igual a 16, que ya está en la derecha. Esta x que está sumando a la izquierda pasaría a la derecha a restar. Bien, ya tenemos el primer despeje. En la segunda ecuación, ¿cómo despejamos y? Entonces sería lo siguiente, sería primero menos 6y es igual a 64, que lo tenemos en la derecha. Este 10x que está sumando pasa aquí a restar. Bien, para tener bien despejada la segunda ecuación, entonces hacemos lo siguiente. Y es igual a 64 menos 10x sobre menos 6. Entonces 6 negativo pasa a dividir. Bien, entonces ya tenemos aquí despejada la primera ecuación con respecto a y la segunda ecuación también con respecto a la variable y. Entonces ya que hacemos en el siguiente paso en el método de igualación según lo explicado anteriormente. Lo que hacíamos era tomar lo que está en la parte de la derecha, el despeje de cada una de las dos variables, y lo igualamos, por eso el nombre. Entonces igualamos. Entonces para esta situación sería 16 menos x es igual a 64 menos 10x sobre menos 6. Todo sobre menos 6. Bien, aquí ya nos queda la variable x, que era lo que vamos a contestar la pregunta de cuántos aciertos tuvo Mario. Bien, vamos a despejar. Aquí vemos que en la derecha está siendo dividido por menos 6, entonces pasa a multiplicar a la izquierda. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Entonces menos 6, factor de 16 menos x igual a 64 menos 10x.
Entonces pasamos menos 6 a multiplicar a la izquierda a los términos que tenemos ahí. Bien, el siguiente es aplicar la propiedad distributiva con menos 6. Entonces menos 6 por 16 sería 60 y 36 menos 96. Y menos 6 por menos x sería más 6x, ahí multiplicamos signos, igual a 64 menos 10x. Bien, el siguiente paso es acomodar las variables x a un solo lado. Entonces nos quedaría 6x, 10x está aquí restando, entonces vas a sumar a la izquierda. 64 está aquí quieto en la derecha, el que vamos a mover es 96, pasa a sumar. Sumamos aquí las x, obtenemos 16x es igual a, sumamos 64 y 96, eso sería 160. Bien, entonces nos queda por dividir 160 entre 16 porque está multiplicando a x, es decir, de esta manera sería x igual a 160 dividido en 16, eso sería igual a 10. Entonces la respuesta para este problema sería que Mario contestó correctamente 10 preguntas, entonces tuvo 10 aciertos. Entonces si quieren probar, pues sencillamente pues aquí sería en x, acá en el sistema de ecuación, en la segunda ecuación sería 10 por 10, 100. Tenemos que restarle los desaciertos y que nos dé 64, pues sabemos que el total es 16, ya tomamos 10, entonces aquí sería 6, 6 por 6, 36, le restamos 100, obtendremos 64 y de esa manera, de manera mental, podemos comprobar la solución a este problema 1. Ahora con el problema 2, dice lo siguiente: los dos últimos fines de semana Sofía llevó a sus nietos al cine, la primera vez pagó 23.500 pesos por 2 adultos y un niño, y la segunda vez pagó 25.500 por un adulto y 3 niños. ¿Cuánto pagó Sofía por cada adulto y niño? Bien, entonces aplicamos de una vez el primer paso, que es identificar las dos variables. Entonces sigamos utilizando x y y. Entonces en x sería la entrada de niño y y va a ser la entrada de adulto. Bien, entonces, bueno, aquí sería el segundo paso a plantear las dos ecuaciones. Entonces, con respecto a la entrada de niño y las entradas de adulto. Entonces, aquí en esta primera parte podemos identificar ya la primera ecuación, donde dice que por primera vez los lleva a cine y que cuesta 23.500, 2 adultos y un niño. Entonces, un niño sería x más 2 adultos, o sea 2y, y vale 23.500. La segunda dice cuando van a la segunda vez al cine, dice que cuesta 25.500 por un adulto y 3 niños. Entonces aquí sería 3x, que son los 3 niños, más y, que es un adulto, igual a 25.500. Bien, tengamos presente la pregunta. Dice que cuánto paga Sofía o cuánto pagó por cada adulto y cada niño. Entonces, cuánto vale la entrada niño y cuánto vale la entrada adulto. Bien, entonces vamos a utilizar aquí el método de reducción. Entonces, el método de reducción para recordar, o método de eliminación. Entonces lo podemos hacer aquí, que consistía en eliminar una de las dos variables, ya sea x o y. Aquí me voy a enfocar en eliminar en x. Entonces recordemos que eso se hacía mediante una multiplicación, y aquí voy a hacer lo siguiente. Entonces aquí en x, para eliminarla, la voy a multiplicar por 3, porque aquí está 3x intercalado. Si quiere una vez le colocamos menos, porque los dos términos en x son positivos. Y aquí no lo vamos a cambiar, lo dejamos multiplicando por 1. Bien, entonces coloquemos los dos resultados acá. Entonces sería lo siguiente. Sería menos 3 por x, sería menos 3x. Menos 3 por 2y, sería menos 6y. Multiplicamos menos 3 por 23.500, que sería 0, 0. 3 por 5, 15. Llevamos 1. 3 por 3, 9.
y una 10, llevamos una nuevamente, 3 por 2, 6 y una 7, y negativo, ¿no? 70.500. Y aquí dijimos que en la segunda por 1, entonces en la segunda ecuación multiplicando por 1 quedaría igual, 25.500. Bien, entonces aquí nos damos cuenta que podemos eliminar x, porque este es menos 3x y más 3x da 0 en la reducción de términos semejantes. Aquí, menos 6y más y. Recordemos que esto es un 1 y si hacemos la reducción de términos semejantes obtenemos menos 5y. Igual, aquí menos 70.500 le restamos 25.500. Entonces aquí la diferencia la hacemos. Nos va a dar negativo porque el mayor es negativo. Entonces 0, 0, 0 también. Aquí a 10 le restamos 5, sería 5. Eso quedó convertido en un 6. 6 le restamos 2, sería 4. 45.000. Bien, aquí para despejar y, pues hacemos lo siguiente. Y sería igual a 45.000 negativo dividido entre menos 5. Bien, aquí menos por menos da más. 45 dividido en 5 sería 9. Y agregamos los 3 ceros. Eso significa, aquí en el caso de y dijimos que es la entrada de adulto la variable, es decir, 9.000 pesos cuesta la entrada al cine de una persona adulta. Bien, ahora busquemos el costo para un niño. Bien, entonces aquí podemos tomar la primera ecuación. Entonces tomamos la primera ecuación. Entonces, tomando ella, entonces tomamos la primera ecuación y reemplazamos el valor de y por 9.000. Entonces lo hacemos, sería x más 2 por 9.000 igual a 23.500. Bien, aquí hacemos el producto, entonces aquí nos queda x igual a 23.500. Este 2 por 9 sería 18, acá estaba sumando, lo pasamos de una vez a la derecha, a restar, entonces 18.000. Hacemos la diferencia entre 23.500 y 18.000, entonces aquí la diferencia pues sería lo siguiente, sería, bueno, 0, 0, 5, a 3 le restamos 8, sería 13, le restamos 8, 5, y eso quedó convertido en 1, significa que la entrada de niño al cine en esta situación sería de un costo de 5.500. Bien, aquí tenemos el problema número 3. Dice lo siguiente: Antonio compró una lámina de madera en forma de rectángulo. Si el perímetro de la lámina es 60 centímetros y la diferencia entre el triple del largo y el triple del ancho equivale a 18 centímetros. La pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones de la lámina que compró Antonio? Es decir, se refiere a ancho y a largo. Entonces, esas serían nuestras dos variables, lo que se refiere con el ancho y con el largo. Entonces, por aquí las puedo señalar, largo y ancho. Entonces, x largo y y viene a ser ancho. Bueno, entonces montamos el sistema de ecuaciones de 2×2 como veníamos haciendo con los anteriores problemas. El primero lo podemos extraer de aquí, donde dice si el perímetro de la lámina es 60 centímetros. Ahí está una ecuación. Recordemos que el perímetro de un rectángulo significa que es la suma de dos largos más dos anchos, y en este caso dice que es 60 centímetros. Ese es el perímetro de la figura de un rectángulo, 2 veces largo, 2 veces ancho. Bien, ¿dónde sacamos la segunda ecuación? La segunda ecuación la podemos ver aquí después del i. Dice, y la diferencia entre el triple de largo, o sea, vamos a escribir 3x, que es el triple de largo, dice la diferencia, o sea, es una resta. El triple de largo y el triple del ancho, o sea, 3y ancho, es igual a 18 centímetros. Bien, ahí ya tenemos planteada las dos ecuaciones. La ecuación 1, que refiere al perímetro de la figura rectangular, y 2, con el enunciado del triple del ancho y el triple del largo en su diferencia. Bien, aquí vamos a aplicar el método de sustitución para recordar.
Entonces, método de sustitución. Significaba que teníamos que despejar una variable de una de las dos ecuaciones y ese despeje la incluíamos en la otra ecuación. Bien, entonces aquí voy a tomar la ecuación 1 y vamos a despejar x. Entonces despejamos x de la ecuación 1. Entonces, ¿cómo nos queda? Entonces nos quedaría lo siguiente: 2x es igual a 60 menos 2y, porque estaba sumando, lo colocamos a restar. Entonces, para despejar totalmente sería 60 menos 2y dividido entre 2. Eso estaba multiplicando, pasa a dividir. Y esto exactamente lo podemos simplificar entre 2, porque 60 y 2 también son múltiplos de 2. Entonces obtenemos lo siguiente: mitad de 60, 30, la mitad de 2 es 1, y esto de 2 es 1, es decir que el despeje en x nos queda igual a 30 menos y. Ahora si viene la sustitución, vamos a hacer la sustitución. Sustituimos x, el despeje x, en la segunda ecuación. Es decir, ya no vamos a escribir 3x, sino vamos a escribir lo siguiente: 3 factor de 30 menos y menos 3y igual a 18. Bien, entonces sustituimos el valor de x en la segunda ecuación y nos queda así. Bien, entonces resolvemos aquí esta propiedad distributiva. 3 por 30, lo hacemos por aquí abajito, sería igual a 90. 3 menos 3y igual, menos 3y, también acá, igual a 18. Bien, entonces aplicamos la propiedad distributiva con el paréntesis. Ahora escribimos a la izquierda las y's que ya están: menos 3y igual a 18. Este 90 que estaba aquí, sumando en la izquierda, pasa a la derecha a restar. Bien, sumamos términos semejantes, sería menos 6y igual a, aquí hacemos la diferencia, da negativa, a 90 le restamos 18, eso sería igual a 72. Bien, dividimos menos 72 con menos 6. Entonces, menos por menos da más. 7 dividido 6, 1, sobra 1. 12 dividido 6, 2. Significa que y es igual a 12 centímetros. ¿Y qué era y en el planteamiento para nosotros? El ancho. Entonces, el ancho de la lámina de madera es de 12 centímetros. Ahora nos falta buscar cuánto mide el ancho. Entonces, lo podemos hacer sencillamente con lo siguiente: vamos a reemplazar el valor de y en la primera ecuación. Entonces nos quedaría lo siguiente. Entonces reemplazamos y igual a 12 en la primera ecuación. Entonces nos quedaría lo siguiente: 2x más 2 por 12 igual a 60. Entonces tendríamos lo siguiente: 2x es igual a 60. Aquí multiplicamos 2 por 12, nos tendríamos que dar 24 aquí en la izquierda, pasaría de una vez a la derecha a restar. Bien, entonces tenemos 2x es igual, hacemos la diferencia, 64 a 24 sería igual a 36, ¿no? Entonces x sería igual a 36 dividido 2, y eso sería igual a 18 centímetros. Entonces ahí tenemos las dos respuestas. Entonces el largo sería igual a 18 centímetros y el ancho viene a ser igual a 12 centímetros en la lámina de madera que compró Antonio.